Buenos días, estamos haciendo este estudio bajo la forma de video acerca de un tema de actualidad, como lo es la aparente crisis que están atravesando las verdades absolutas por estos días. Según el relativismo y sus socios, que son el subjetivismo y el escepticismo filosófico, nada es bueno o malo o verdadero o falso en sí mismo, sino que todo depende de cada quien, es decir, del sujeto, y de las circunstancias, es decir, del contexto. Contra el relativismo y el subjetivismo se levantaron el objetivismo y el universalismo cultural y moral. La principal crítica que ha recibido el relativismo es la imposibilidad de condenar cualquier acción desde una postura de relativismo moral. Por su parte, Sócrates y Platón se manifestaron en contra del relativismo porque directamente, según ellos, hace imposible el conocimiento. Sin embargo, el relativismo imperante en la actualidad no apareció de la noche a la mañana, sino que se gestó desde Protágoras hasta Nietzsche a través de los siglos. Como ya podemos ir intuyendo, el relativismo entra en colisión directa con la palabra de Dios, que es la Biblia, que, como todos los cristianos sabemos, es una verdad absoluta y no relativa. Este video va a aparecer en mi blog, que es un blog cristiano, cuya dirección va a aparecer ahora al pie del video en el Zócalo, y la dirección es escudriñandolabiblia.blogspot.com. Se me ocurrió comenzar esta reflexión con una frase de Protágoras, pero primero veamos quién fue Protágoras, a qué se dedicaba y qué dijo. Protágoras de Abdera, nacido en Abdera en 485 a.C. y muerto en 411 a.C., fue un sofista griego. El término sofista, del griego sofía, que significa sabiduría, y sofos, que significa sabio, es el nombre dado en la Grecia clásica al que ejercía la profesión de enseñar la sabiduría. Sofos y sofía, en sus orígenes, denotaban una especial capacidad para realizar determinadas tareas. Más tarde se atribuirían esos términos a quien dispusiera de inteligencia práctica y era un experto y sabio en un sentido genérico. Protágoras era un admirado experto en retórica, que es el arte de hablar o escribir de forma elegante y con corrección con el fin de deleitar, conmover o persuadir. Y recorría el mundo griego cobrando elevadas tarifas por sus conocimientos acerca del correcto uso de las palabras, lo que también se llama ortoepía, que es el arte de pronunciar correctamente un idioma y, por extensión, el estudio de la pronunciación de un idioma en particular dentro de una tradición oral específica. Platón lo acredita como el inventor del papel del sofista profesional o profesor de virtud, entendida esta no como bondad, sino como conocimiento y habilidad para tener éxito mundano. Protágoras fue un pensador viajero celebrado y necesitado allí donde fuera. Vivió durante largas temporadas en Atenas, donde fue conocido de Sócrates y amigo de Pericles, quien le encargó la constitución para la nueva colonia de Turios, que redactó entre 444 y 443 a.C., y en donde por primera vez en la historia se estableció la educación pública y obligatoria. También viajó a Sicilia y a otras ciudades de Asia Menor, donde ejerció como maestro de retórica y conducta, recibiendo a cambio cantidades notables de dinero como el resto de los sofistas. El magisterio que llegó a ejercer en el área de influencia griega se extendió en el tiempo durante 40 años, según nos cuenta Platón. Platón le dedicó uno de sus diálogos, el Protágoras, que aún hoy puede leerse como un cuadro vivo, animado y colorido, aunque con escaso rigor histórico, sobre los distintos tipos de sofistas que habitaban en la mansión de Calias, rico ateniense, una especie de mecenas rodeado de intereses comerciales, políticos, artísticos y militares. Junto a Gorgias, fueron los únicos sofistas en ser considerados en calidad de filósofos por Platón y Aristóteles. Sócrates guardaba gran estima de ellos por sus cualidades retóricas y la profundidad de sus predicados, a pesar del uso que podían hacer de ellos, ya que los sofistas eran considerados a menudo como mercenarios que vendían sus habilidades y conocimientos al mejor postor. El principio filosófico más famoso de Protágoras es el de homo mensura, fórmula abreviada de la frase homo omnium rerum mensura est, es decir, el hombre es la medida de todas las cosas. La frase figuraba, según refiere Sexto Empírico, en la obra perdida de Protágoras, Los discursos demoledores, y ha llegado hasta nosotros a través de la transcripción de varios autores antiguos. Aparte de Diógenes Laercio, es citada por Platón, Aristóteles, Sexto Empírico y Hermias.
La afirmación de Protágoras ha sido objeto de diversas interpretaciones como resultado de la dificultad que implica determinar el sentido y alcance de sus tres expresiones fundamentales, a saber, el hombre, la medida y las cosas. Se discute si la expresión el hombre se refiere al hombre en sentido individual o en sentido colectivo. La interpretación en sentido individual señala que el hombre, al que hace mención la frase de Protágoras, es cada hombre en concreto, cada individuo, de tal forma que habría tantas medidas distintas para las cosas como hombres individuales hay. A tal lectura adhiere Platón, quien por medio de Sócrates señala: no es verdad que Protágoras dice algo así, tal como me parecen las cosas, tales son para mí, tal como te parecen, tales son para ti, pues tú eres hombre y yo también. La interpretación en sentido colectivo a su vez tiene dos enfoques distintos. Uno que entiende que la expresión alude a cada grupo social humano y otro que la considera en sentido genérico, es decir, referida al género humano. El primer enfoque, que podemos denominar sociológico, ha sido defendido por Eugène Duprel e implica plantear que la frase de Protágoras alude a cierta forma de relativismo cultural donde cada sociedad, es decir, cada polis, actuaría como medida de todas las cosas. El segundo enfoque, que podemos denominar genérico, fue formulado por Goethe y defendido especialmente por Theodor Gompers, e implica entender la existencia de una única medida común para todos los hombres individuales, una misma forma compartida por el género humano para tasar la totalidad de las cosas. A veces esta frase de Protágoras se interpreta simplemente como antropocentrismo o como relativismo, en el sentido de que cada hombre es la norma de lo que es verdad para sí mismo y que toda verdad es relativa para el individuo que la sostiene y que no podría tener validez más allá de él. Como pudimos ver, han ido apareciendo algunos conceptos que forman parte del campo de estudio de la antropología y de la filosofía que es necesario empezar a definir. El primer concepto que dispara la frase de Protágoras es el de antropocentrismo, con lo cual se hace necesario hablar de su opuesto, que es el teocentrismo. Mencionamos también el relativismo, y si hablamos de relativismo, es necesario hablar también del relativismo cultural y del relativismo moral, y de los primos hermanos del relativismo, que son el escepticismo filosófico y el subjetivismo, y también de todo aquello que se opone al relativismo y al subjetivismo, que es el objetivismo y el universalismo cultural. Veremos también el pensamiento de Nietzsche. Las definiciones que siguen a continuación las daremos en el orden en que más o menos fueron apareciendo los conceptos y el solo efecto de saber de qué estamos hablando, pero de ningún modo pretenden agotar cada concepto en particular. El primer concepto que dispara la frase de Protágoras, como hemos dicho, es el de antropocentrismo. El antropocentrismo es la doctrina que sitúa al ser humano como medida y centro de todas las cosas, siendo los intereses de los seres humanos aquellos que deben recibir atención moral por encima de cualquier otra cosa. El antropocentrismo surge a principios del siglo XVI, entrando ya a la Edad Moderna, la que abarcó desde el siglo XV al XVIII, y se considera como alternativa que reemplazó al teocentrismo. El teocentrismo es una forma de pensamiento que afirma que Dios es el centro del universo y lo rige todo, incluso las actividades humanas. Es una filosofía de épocas de mucha religiosidad, como la Edad Media. Al finalizar la Edad Media y comenzar el Renacimiento, el teocentrismo se dio paso al antropocentrismo. El teocentrismo fue un concepto central en el pensamiento de principios de la era cristiana y la Edad Media, impuesto por los reyes católicos hasta el periodo del Renacimiento, en el siglo XV, cuando se empezó a concebir a Dios como un factor, pero no como causa única del mundo. El relativismo sostiene que los puntos de vista no tienen ni pueden llegar a tener verdad ni validez universal, sino que solo poseen una validez subjetiva encuadrada en los diferentes marcos de referencia. El relativismo considera que la verdad depende o está en relación con el sujeto que la experimenta, no existiendo verdades objetivas ni tampoco acuerdos universales compartidos por todos los seres humanos. Esta corriente también argumenta que existen diferentes maneras de conocer al mundo y por más polarizadas que estén, todas tienen su validez.
Es imposible dejar de lado la subjetividad en la adquisición de la verdad y de la concepción del mundo. No hay que confundir dos teorías muy próximas pero distintas como son el relativismo y el escepticismo. Mientras el escéptico afirma que no cabe conocimiento alguno, el relativista afirma que sí es posible el conocimiento, pero que este es relativo a las personas y que por lo tanto pueden existir muchas verdades respecto de las mismas cosas. No debe confundirse el subjetivismo con el relativismo. El relativismo, que se asemeja mucho al escepticismo filosófico, tampoco admite ninguna verdad absoluta que tenga validez universal, pero mientras el subjetivismo hace depender el conocimiento humano de factores que residen en el sujeto que conoce, el relativismo subraya la dependencia casi exclusiva de factores externos. Como tales considera la influencia del medio, del espíritu, del tiempo, de la pertenencia a un determinado círculo cultural o clase social y los factores determinantes contenidos en ellos. Sócrates y Platón consideraron inadmisible el punto de vista relativista tanto por sus consecuencias en el plano moral como político, porque según ellos es una teoría absurda y que hace imposible el conocimiento. En cuestiones humanas y sociales se reconocen tres formas básicas de relativismo: el relativismo cognitivo, el relativismo moral y el relativismo cultural. En el primer caso se niega la verdad absoluta, por lo que no existiría interés por buscarla. En el segundo caso se niega la existencia del bien objetivo, por lo que habría que borrar a la ética como actividad intelectual que busca un camino para alcanzarlo. En el tercer caso no existiría una cultura mejor que otra, por lo que tampoco deberíamos esmerarnos por buscarla. Relativismo cognitivo es todo sistema de pensamiento que afirma que no existen verdades universalmente válidas, ya que toda afirmación depende de condiciones o contextos de la persona o grupo que la afirma. El relativismo cultural es aquella doctrina que da preeminencia a la cultura frente a otros aspectos de la realidad humana. De este modo, la cultura sería el único marco explicativo desde el que se puede comprender al hombre, quedando este reducido a meros aspectos de la cultura o subproductos. El relativismo cultural defiende la validez y riqueza de todo sistema cultural y niega cualquier valoración absolutista, moral o ética de los mismos. Se opone, por ende, al universalismo cultural, que afirma la existencia de valores, juicios morales y comportamientos con valor absoluto y de carácter universal. Esto significa que el relativismo cultural conlleva considerar cualquier aspecto de otra sociedad o grupo en relación con los estándares culturales de ese grupo, en vez de hacerlo desde un punto de vista considerado universal o en relación a la valoración desde otras culturas. Por ejemplo, considera relativas a cada sistema cultural las diferentes formas de matrimonio, como la poligamia. Según esta corriente de pensamiento, todas las culturas tendrían igual valor y ninguna sería superior a otra, pues todos los valores son considerados relativos. El relativismo moral es la creencia que da igual valor, legitimidad, importancia y peso a todas las opiniones morales y éticas con independencia de quién, cómo, cuándo y dónde se expresen. Por tanto, las opiniones morales o éticas, las cuales pueden variar de persona a persona, son igualmente válidas y ninguna opinión de lo bueno y lo malo es realmente mejor que otra, y no es posible ordenar unos valores morales gracias a criterios jerárquicos de clasificación. Esta visión se opone a la del universalismo moral. El universalismo moral es una característica de religiones universalistas, especialmente del cristianismo, aunque también hay múltiples posturas no religiosas como la del barón de Holbach, que abogan por un universalismo moral basado en la naturaleza humana, asegurando que es conveniente para el orden social. Como las opiniones y las circunstancias son cambiantes, ningún conocimiento o principio moral, según el relativismo moral, es objetivo o universal. Es decir, el relativismo moral postula que ningún conocimiento o principio moral es verdadero, independientemente de las opiniones de las personas o de sus circunstancias, ni tampoco por esa misma razón es válido para todos en todo tiempo y lugar.
El subjetivismo es la postura filosófica que toma como factor primario para toda verdad y moralidad a la individualidad psíquica y material del sujeto particular, siempre variable e imposible de trascender hacia una verdad absoluta y universal. El subjetivismo limita la validez de la verdad al sujeto que conoce, juzga principalmente según su entendimiento y en consideración a su realidad específica, entendida no como un hecho externo, sino como una parte constitutiva del sujeto, es decir, afirma que el conocimiento solo es posible de manera limitada. Como ya hemos dicho, no debe confundirse el subjetivismo con el relativismo. El relativismo, que se asemeja mucho al escepticismo filosófico, tampoco admite ninguna verdad absoluta que tenga validez universal, pero mientras el subjetivismo hace depender el conocimiento humano de factores que residen en el sujeto que conoce, el relativismo subraya la dependencia casi exclusiva de factores externos. Como tales, considera la influencia del medio, del espíritu, del tiempo, de la pertenencia a un determinado círculo cultural o clase social y los factores determinantes contenidos en ellos. Una variante del subjetivismo es el subjetivismo ético, el cual afirma que lo bueno o lo malo en la moral depende de las actitudes morales individuales. Por lo tanto, cuando alguien siente que P es bueno de manera sincera, entonces P es bueno, por lo tanto, de acuerdo con los subjetivistas, no puede estar equivocado moralmente. El objetivismo se opone obviamente al subjetivismo y sostiene que la verdad es independiente de las personas o grupos que la piensan, o en una forma lógicamente menos restrictiva, afirma que existen algunos hechos objetivos en los que existe acuerdo universal. Es un sistema filosófico, el objetivismo, desarrollado por la escritora y filósofa ruso-estadounidense de origen judío, Ayn Rand, y sostiene que existe una realidad independiente de la mente del ser humano, que éste está en contacto con dicha realidad a través de la percepción de los sentidos y que adquiere conocimiento procesando los datos de dicha percepción por medio de la razón. En suma, el relativismo no aplica para sucesos que son percibidos a través de nuestros sentidos, transformándose dicha percepción en conocimiento por medio de la razón. En verano hace calor, en invierno hace frío, la lluvia cae del cielo hacia la tierra y no al revés. El sol sale por el este y se oculta por el oeste, aunque todos sabemos que la tierra es la que gira. Muchas personas son relativistas en relación a ciertos géneros de realidades y objetivistas respecto de otras. Por ejemplo, muchas personas parecen aceptar puntos de vista relativistas respecto de los valores morales, pero no respecto del conocimiento del mundo físico. Nietzsche, nacido en el año 1844 y muerto en el año 1900, fue un filósofo alemán considerado uno de los filósofos más importantes de la filosofía occidental, cuya obra ha ejercido una profunda influencia tanto en la historia como en la cultura occidental. El Übermensch, traducible como el superhombre, suprahombre o sobrehombre en la filosofía de Nietzsche, es una persona que ha alcanzado un estado de madurez espiritual y moral superior al del hombre común. Es capaz de generar su propio sistema de valores, identificando como bueno todo lo que procede de su genuina voluntad de poder. Una de las ideas que ha defendido Nietzsche con mayor interés es que los valores tradicionales representados por el cristianismo someten a las personas más débiles a una moralidad esclava que no provocan en ellos más que un estado de resignación y conformismo hacia todo lo que sucede a su alrededor. Para Nietzsche esos valores tienen que desaparecer para que aparezcan otros nuevos que representen su prototipo de hombre ideal al que él mismo llamó Übermensch. Nietzsche combate la moral impuesta por las religiones e impulsa una moral que surja desde lo más profundo de las personas. Übermensch no cree en las cosas que prometen las religiones después de la muerte. Él solo cree en lo real y en lo que puede ver. Es un ser que ante todo razona, aunque eso no quiere decir que no sienta. Übermensch se deja llevar por sus pasiones y sus sentimientos, pero a su vez se domina a sí mismo. No busca solo el placer. Esa sería la diferencia con el último hombre, es decir, el último peldaño hacia Übermensch. Nietzsche contradice en esto totalmente a Platón y a Sócrates, los cuales consideraban totalmente necesario el control de las pasiones. Nietzsche considera a Sócrates como el culpable de la moral de rebaño de la sociedad occidental. Nietzsche expone estas ideas en su libro Así habló Zaratustra, en el que exhorta a la sociedad a orientar sus esfuerzos para superar la línea evolutiva espiritual que hay entre el animal y el superhombre. El repudio del superhombre a la moral de rebaño fue expuesto también en El Anticristo, la maldición sobre el cristianismo, que es la otra obra famosa de Nietzsche.
La frase Dios ha muerto, también referida como la muerte de Dios, es usualmente atribuida a Hegel, nacido en 1770 y muerto en 1831, filósofo alemán, en su obra Fenomenología del Espíritu, e incluso también atribuida a Dostoyevsky, nacido en 1821 y muerto en 1881, en su obra Los hermanos Karamazov. Nietzsche retoma la frase, entre otros escritos, en su obra Así habló Zaratustra, libro responsable de popularizar la frase. Dios ha muerto no quiere decir literalmente que Dios está efectivamente muerto. Es la manera de Nietzsche de decir que la idea de Dios no es capaz de actuar como fuente del código moral. Nietzsche reconoce la crisis que la muerte de Dios representa para las consideraciones morales existentes, porque cuando uno desecha la fe cristiana, se olvida de la moralidad cristiana. Esta moralidad de ninguna manera es evidente en sí misma, rompiendo un concepto principal del cristianismo, que es la fe en Dios. Uno rompe el esquema. Nada necesario se mantiene en las manos de uno, afirma Nietzsche. La muerte de Dios es la forma de decir que los humanos ya no son capaces de creer en cualquier orden cósmico desde que ellos mismos no lo reconocen. La muerte de Dios conducirá, según Nietzsche, no solo al rechazo de la creencia en un orden cósmico físico, sino también al rechazo de los valores absolutos, al rechazo de la creencia en una objetividad y en una ley moral universal que se ejerce sobre todos los individuos. De esta manera, la pérdida de una base absoluta de moralidad conduce al nihilismo, que es la corriente filosófica que sostiene la imposibilidad del conocimiento y niega la existencia y el valor de todas las cosas. Este nihilismo es en el que trabajó Nietzsche para encontrar una solución a la reevaluación de los fundamentos de los valores humanos. Esto significa para Nietzsche la búsqueda de los fundamentos más profundos que los valores cristianos. Finalmente, la verdad para Nietzsche no existe. Para él la verdad es la mentira más eficiente. Es decir, la verdad solo es una mentira que ha logrado su objetivo, que es ser creída. Para Nietzsche tampoco existen el bien y el mal. Así lo deja entrever en su frase: la diferencia entre el bien y el mal es que los buenos somos siempre nosotros. Terminamos como empezamos, con la sentencia de Protágoras. El hombre, considerado individualmente o en conjunto, es la medida de todas las cosas. Pero muchos piensan, y nosotros también, que debe existir algún estándar con el cual comparar dos afirmaciones morales diferentes para determinar cuál es la correcta. Obviamente, los relativistas morales niegan la existencia de tal estándar y por ello alegan que tales comparaciones son imposibles. Esto ocasiona el problema práctico más grande del relativismo y sus socios, que es la imposibilidad de condenar casi cualquier acción desde una posición de relativismo moral. Como hemos dicho, Sócrates y Platón consideraron inadmisible el punto de vista relativista por sus consecuencias tanto en el plano moral como político, porque, según estos filósofos, es una teoría absurda y que directamente es imposible el conocimiento. Recordemos que Nietzsche considera a Sócrates como el culpable de la moral de rebaño de la sociedad occidental. El filósofo argentino Darío Stanraiver, nacido en el año 1968 en Buenos Aires, por su parte, en una conferencia que dictó en el Centro Cultural de Periodismo de la agencia Telan, defendiendo y a la vez criticando el relativismo, sostiene: muchos de los que somos cultores de las verdades relativas, es decir, él mismo se reconoce como relativista, tenemos que hacernos cargo del relativismo siempre. No vale ser relativista cuando te conviene y cuando no te conviene no, que es el gran modus operandi, dice él, de los relativistas. Cuando el otro gana, somos relativistas, pero cuando nuestra verdad se impone, somos absolutistas. Cuando los filósofos dicen que la verdad no existe, están atacando, y ellos lo saben bien, a Dios mismo. Jesús dijo que Él era la verdad. Esto lo podemos ver en Juan 14:6, donde podemos leer. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por lo tanto, la filosofía dice que Dios no existe. Vaya novedad. La palabra de Dios es la verdad. Esto lo podemos ver en Juan 17:17, donde podemos leer: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pero el hombre que afirma que la verdad no puede conocerse, la conoció y la rechazó. En Juan 3:19 podemos leer: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
Pablo dice que ya que los hombres en su sabiduría negaron a Dios, entonces Dios eligió otra forma para darse a conocer. Y lo dice en 1 Corintios 1, 20 al 21, donde el apóstol escribe: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y la Biblia dice lo que sucederá con aquellos que han rechazado la verdad. En 2 Tesalonicenses 2, 11 al 12 podemos leer: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Nos quieren convencer de que el bien y el mal no existen, de que es imposible distinguir entre lo bueno y lo malo. Pero esto ya lo advirtió el profeta Isaías, en Isaías 5, 20 al 21, donde podemos leer: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Nos quieren convencer de que la verdad es una ilusión, de que es algo subjetivo, dependiente de cada quien, de cada cultura, de las circunstancias y de cada tiempo y lugar. Esta idea tiene, como era de esperar, el sello inconfundible de Satanás. En Juan 8:44 podemos leer lo siguiente: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Aquí Jesús le disputa con los fariseos. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Desde el huerto del Edén, Satanás viene intentando desacreditar y destruir la verdad. Dios había hecho la siguiente advertencia a Adán. En Génesis 2:17 podemos leer: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero la serpiente puso en duda la palabra de Dios. Esto lo podemos ver en Génesis 3:1 al 4, donde podemos leer: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Nietzsche nos quiere convencer de que Dios ha muerto, y tiene toda la razón. Jesucristo ha muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, ha sido sepultado y, esta es la parte que no se le reveló a Nietzsche, resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Vivimos en una época rara, donde tener razón, es decir, afirmar lo obvio, es peligroso. George Orwell, el famoso escritor y periodista británico, nacido en el año 1903 y muerto en el año 1950, que sí creía en la verdad, dijo:
Esta es una época ciertamente de engaño universal y de corrección política, donde afirmar lo obvio es peligroso. Es cierto que nunca estuvimos tan conectados como ahora a través de la fuerza bruta computacional, es decir, el poder de los ordenadores modernos, Internet y las redes sociales. Pero también es cierto que nunca estuvimos tan manipulados como ahora a través de la posverdad. Es decir, el que algo aparente ser verdad es más importante que la propia verdad, y las tristemente famosas fake news, que son noticias falsas cuyo objetivo es la desinformación. Hoy ser creíble es más importante que ser veraz. La credibilidad desplazó la veracidad. Ya no importa si lo que digo es cierto o no. El dato ya no importa porque gracias al relativismo imperante todo es interpretable. La realidad es interpretable. Lo importante es cómo yo defiendo mi interpretación personal del dato a través de un relato, es decir, de un discurso. Y tendré razón o no, no por el peso propio del dato, es decir, por el propio peso de la realidad, sino según si mi discurso resulta o no más creíble que el de mi oponente. Podrán ustedes vislumbrar los peligros derivados de aplicar un procedimiento como este a la palabra de Dios. Tenemos que rechazar todo discurso, prédica o sermón que, aun estando basado en la palabra de Dios, introduzca sutilmente conceptos propios de la antropología, de la filosofía y de las humanidades en general, como los que hemos visto, que relativizan, atacan y desautorizan la palabra de Dios, que es la Biblia, como lo que en realidad es una verdad absoluta. En Romanos 12:2 nosotros podemos leer: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Chesterton, el famoso escritor y periodista británico, nacido en 1874 y muerto en 1936, casi de manera profética nos advirtió: llegará el día que será preciso desenvainar una espada para afirmar que el pasto es verde. Bueno, llegamos al fin de este estudio bajo la forma de video. Espero que les haya gustado, que les haya resultado entretenido y sobre todo que sea de bendición y de edificación para todos aquellos que terminen viendo este video, y nos estamos despidiendo hasta el próximo estudio, seguramente también bajo la forma de video. Dios los bendiga. Amén.